agradecidos de poder empezar esta tarde. Como siempre, este webinar especial que tenemos hoy en un nuevo formato lo vamos a grabar. Será grabado y bueno, y después vamos a producirlo en pequeñas partes o íntegro para compartir a través de nuestras redes sociales y demás, con lo cual pues las personas que estamos aquí, pues tácitamente aceptamos la grabación. Y en este caso, como os comentaba, vamos a probar un nuevo formato de preguntas y respuestas. Más que un webinar al uso, será una conversación con una serie de preguntas a nuestro ponente de hoy, Miguel Ángel Rojas. No sé si Miguel Ángel, creo que puede tener algún problema con su vídeo, no lo está pasando. No, sí, pero bueno... Ahora tenemos a Miguel Ángel. Nada, pues como os contaba Miguel Ángel, ¿qué podemos decir de Miguel Ángel? Bueno, pues muchísimas cosas, pero yo creo que hay algo que lo define muy bien, que es una persona curiosa por naturaleza. Miguel, perdóname si digo algo que no debo, pero bueno, en el poco tiempo que conozco, yo creo que esa curiosidad que tú tienes es algo que te caracteriza, ¿no? Siempre estás buscando convertirte en la mejor versión de ti mismo, creo, no sé, es un poco eso. Y profesionalmente y personalmente, pues estás evolucionando constantemente, ¿no? Te apasiona entender la tecnología y te apasiona entender cómo esa tecnología puede causar un impacto positivo y real en las personas. Creo que son más de 25 años los que ya tienes, aunque tienes una carita de joven. Creo que esos 25 años que tienes detrás ahí y estás ahí liderando puestos ejecutivos, liderando distintos sectores, ¿no? Donde ese proceso de transformación y crecimiento, pues estás liderando esas organizaciones, ¿no? Y hay algo que me llamó mucho la atención cuando leí tu perfil, que eres campeón nacional de oratoria. Increíble, ¿no sabes? Es decir, eso nos dice ya en este momento tus grandes capacidades de comunicación y tu facilidad para conectar con todas las personas que como hoy vamos a estar aquí, ¿no? Apasionado del análisis, apasionado de la investigación y sobre todo lo que hay que agradecer es tu disposición siempre a la hora de participar en este tipo de eventos a los que se te invita y a los que con mucho gusto acudes y creo que es un honor para todos nosotros y un orgullo personal el que puedas estar aquí con Rafa, con Cristina, con todas las personas que nos están siguiendo y conmigo. Y después de esta pequeña introducción, no sé si aplica, creo que lo siguiente es preguntarte, porque como dijimos, esta es una sesión un tanto especial de preguntas y respuestas y demás, y me gustaría preguntarte algo, no sé, que ibas con curiosidad eso, ¿qué fue lo que te llevó a estar donde estás ahora? Es decir, ¿qué te movió? ¿Cuáles fueron tus intereses para llegar a estar ocupando una posición como la que tienes ahora? Si fue un camino sencillo, si puedes darnos algún tip, no sé, un poco cuéntanos con eso y después ya entramos en materia. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. No, yo creo que es un poquito, es un poco de todo, ¿no? Yo en un principio, cuando empecé a trabajar, mi background siempre ha sido de ingeniero, de la parte de tecnología, siempre he empezado con puestos más operativos, hasta que finalmente, conforme vas avanzando en tu carrera profesional, tienes más visibilidad acerca de las diferentes operaciones que realiza la empresa, ¿no? Siempre he estado metido en temas tecnológicos, últimamente sobre todo más en temas de estrategia de negocio, transformación digital e innovación, este tipo de puestos, transformación de empresas o ayuda a startups, pero siempre, al final digamos que tienes que tomar decisiones, no, los caminos nunca son fáciles, muchas veces tú puedes tomar la decisión que tú quieras, pero ahora al final el contexto al final define más o menos los diferentes caminos que puedas tener, ¿no? El caso es que al final siempre aprendes de todo, ¿eh? Yo creo que cada posición, cada manager, cada función, cada conversación que tú tienes con las distintas unidades de negocio, al final aprendes de todas. O sea que eso siempre es importante, eso siempre se lleva. Genial, pues muchísimas gracias por esa pincelada. Y ahora, si te parece, pasamos en unas preguntas un poco más, digamos, con más contenido, ¿no? Oye,
muchas veces cuando estás pensando en la figura del analista de negocios, ¿no? Hay algo que siempre sale, que es que este analista de negocios siempre va a actuar como un partner estratégico dentro de la organización, un socio estratégico dentro de las organizaciones en la que este analista o estos analistas están participando. Y para ti, ¿qué es lo que implica realmente que ese analista de negocio actúe como ese partner estratégico? ¿Cuáles serían las implicaciones? Desde tu punto de vista, ¿cuál es la clave para resolver esta cuestión? Bueno, yo creo que los analistas de negocio siempre son, de forma general, siempre son estratégicos a la compañía. Yo creo que sí que es verdad que el Babook, nuestro libro de referencia, define tres diferentes niveles. Define un nivel estratégico, define un nivel táctico y define un nivel operacional. Pero cuando realmente hay un analista de negocio que está dando valor a un nivel estratégico, es la persona que justamente conecta los diferentes modelos de negocio que tiene la compañía, las diferentes capacidades que tiene la compañía y es capaz de traducir eso que tienen en la mente los ejecutivos, que muchas veces la estrategia es muy abstracta, es implícita, no llegan realmente a articularla. Justamente yo creo que eso es la definición de partner estratégico, ¿no? Muchas veces es desmenuzar qué es lo que tienen los diferentes ejecutivos de las diferentes unidades de negocio y cómo, en mi caso, como desde el área de tecnología podemos determinar cuáles son las capacidades que necesitamos para llevar justamente a esa estrategia de negocio. Eso para mí es un partner estratégico. Es decir, siempre hablar al mismo nivel que están hablando ellos, pero obviamente tienes que capturar sus requisitos, que en este caso serán sus capacidades, qué es lo que quieren hacer durante los siguientes años y cómo es la empresa capaz de absorber los diferentes niveles, hasta que finalmente transmites eso en función de proyectos al resto de la organización. Entiendo. Entonces, en esa perspectiva que tú das de la estrategia con respecto a lo que pudiera ser un análisis operativo, es decir, habría, digamos, un par de habilidades diferentes, ¿no? Lo que puede diferenciar a un analista de negocio que sea operativo, lo que es alguien que simplemente trabaja en la operación, a un analista, digamos, que sea verdaderamente estratégico y que aporte en esa estrategia el valor diferencial. Desde tu punto de vista, ¿qué habilidades o qué competencias podrían diferenciarlos a ambos? A ver, yo creo que al final los analistas de negocio tienen que tener un montón de habilidades y estas tienen que ser al final muy multidisciplinares. Aunque sí que es verdad que la parte estratégica, como he dicho, como al final tienes que adaptarte a las diferentes situaciones, adaptarte a las diferentes unidades de negocio, al final de, tienes que ser capaz de sentirte cómoda cuando tienes muchos niveles de complejidad, existen muchos niveles de abstracción. Entonces, hay que empezar a sentirse cómodo con todo eso. Cosa que no ocurre cuando, por ejemplo, estás a un nivel un poco más operativo, cuando estás realizando tareas apoyando justamente a los PMs para garantizar que los requisitos están perfectamente trazados, son perfectamente definibles. Ahí lo que buscas básicamente es minimizar el riesgo y tener claro cuál es el enfoque de todo eso. Cuando estás a nivel estratégico es muy diferente. Es básicamente tienes caos alrededor y tú eres la persona que tiene que de alguna forma ir tirando del hilo para que eso sea un poquito más concreto. Entonces, yo te diría que es el hecho de adaptarse a ese tipo de situaciones y que te sientas cómodo con ello y que es normal sentirse muchas veces incómodo porque ni siquiera los ejecutivos saben qué es lo que necesitan. Esas habilidades de comunicación que necesitas para justamente transmitir no solo a los ejecutivos, sino al resto de personas que tienen que al final llevar a cabo los diferentes proyectos y programas. Y sobre todo tener una visión integral, porque un analista de negocio tiene que conocer sobre todo los modelos de negocio de la compañía, qué tipo de capacidades y sobre todo productos lleva fuera, no solo los productos que tienen interno. Entonces, esa visión integral, yo diría más bien conectar los puntos es algo súper importante. Que no digo que no tenga que tenerlo alguien que tenga un nivel más operativo, pero sí que es verdad que es una competencia que diferencia con respecto al resto. Entiendo. Y una pregunta, el que haya sido campeón de España de oratoria, esa oratoria, esa capacidad, ese hecho te puede haber ayudado o te pudo haber ayudado en tu desarrollo. Yo creo que sí. Es verdad que, claro, el proceso es interno, entonces muchas veces no sabes exactamente qué tipo de capacidades de comunicación tienes con respecto a los diferentes niveles. Pero sí que es verdad que me ha ocurrido varias veces a lo largo de mi etapa en varias compañías en que muchas veces me han llamado a una reunión, no por el hecho de que yo fuera a aportar algo específico en la reunión, porque muchas veces no tenía nada que ver con ello, pero absolutamente para hacer de traductor. Porque muchas veces las unidades de negocio no entendían qué era lo que estaba diciendo el área de tecnología. No, me están hablando de SLAs, no sé exactamente qué es, ¿no? Entonces, muchas veces el hacer de traductor
y tener esas habilidades para poder traducir lo que está diciendo un departamento para que le entienda a otro, está relacionado con justamente esas habilidades de comunicación y la conexión entre los puntos. O sea que muchas veces hay que hacer diferentes presentaciones, discursos, etcétera, en función de quiénes son las personas que al final van a estar justamente al otro lado recibiendo esa información, claro. Ok, entonces, si no te he entendido mal, no sé, y perdona un poco la conversación, porque al final se trata de conversar y si alguien tiene alguna duda o alguna cosa, por favor, les invitamos a participar de esta conversación, porque al final Hagan preguntas. somos profesionales hablando entre profesionales y yo creo que en esta dinámica es donde pueden surgir ideas y donde se pueden desarrollar nuevos conceptos de eso. O sea, que si no te estoy entendiendo mal, la diferencia que puede ser entre esta estrategia de negocio más formal a ese más estratégico, pues puede decir, podría estar en la manera de cómo construye lo que sería, es decir, no se trata de construir una estrategia de negocio corporativa en sí, que sería la parte más formal, lo que todos vemos, sino entender y comprender todas esas diferentes sensibilidades y preocupaciones que van a existir en cada nivel, es decir, cómo percibo a todos estos stakeholders, por así decirlos, implicados y cómo les puedo gestionar de una manera estratégica, valga la redundancia, digo. Sí, bueno, todos tenemos problemas con la gestión de los diferentes stakeholders, pero sí que es verdad, es lo que comentas, ¿no? Yo creo que muchas veces lo que intentan es a alguien que realmente sea capaz de encajar las diferentes piezas del puzzle, ¿no? Porque, como digo, uno de los principales problemas, a pesar de que muchas veces vemos los ejecutivos de las empresas muy claros acerca de qué es lo que quieren conseguir y cuáles son las capacidades y en qué mercados, muchas veces no lo tienen claro y muchas veces ni siquiera tienen datos para avalar ese tipo de decisiones, ¿no? Entonces, el hecho de tener a alguien que dé un paso adelante, que sea capaz de escuchar, que sea capaz de comprender y sea capaz de traducir de alguna forma, decir, mira, te he entendido bien, son estas tres cosas, estas son las tres cosas que quiero, no, a esta no, y a partir de aquí generar conversaciones, yo creo que es crítico en esa parte, muy, muy, muy crítico. Voy Entiendo. a, voy, si me permite, Jorge, aprovechando que Por tenemos aquí a favor, Miguel, me voy a lanzar y le voy a hacer una por pregunta, favor, ¿no? Como atento maestro que nos de la quedamos oratoria. a... Hay un dicho, ¿no? Como sabéis, una broma, que yo pero tiene mucho de verdad, ¿no? Que hay tres grandes miedos. El primer miedo es hablar en público, el segundo miedo es Hacienda, la inspección, y el tercero es la muerte, ¿no? Em, entonces, tú en la carrera te has encontrado muchas ocasiones en que antes de salir al escenario has tenido ese hormigueo en el estómago, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo has trabajado ese miedo escénico desde el principio? Primero, ¿qué herramientas, técnicas, trucos has utilizado? Y segundo, ya en plena confianza, ¿has dejado alguna vez de sentir ese hormigueo? No, realmente empiezo por la segunda, Rafa. No, ese hormigueo no existe. De por sí, una de las cosas más típicas que le preguntan, sobre todo a los actores más veteranos, que no tienen nada que ver con los discursos, pero es verdad que al final tienen que desempeñar un papel, es que se dice que a un actor cuando deja de sentir justamente ese hormigueo, ese miedo a estar enfrente del público, ese miedo a estar en el escenario, se le recomienda que de alguna forma abandone, porque no va a ser capaz de dar lo máximo, ni transmitir lo que tiene que transmitir cuando está justamente en el escenario. Ese hormigueo no desaparece. La diferencia fundamental es que tú tienes las herramientas adecuadas y has estado practicando tanto tiempo que en el momento que tú estás en el escenario sabes perfectamente qué es lo que tiene que pasar, ¿no? Entonces, es verdad que requiere un montón de técnicas, requiere mucha experiencia, pero ese hormigueo justamente antes no se lo quita. Yo he echado muchas charlas importantes, muchas de ellas memorizadas durante 15-20 minutos cada una de las palabras, y antes de subirte al escenario, cuando estuve justamente enfrente de mi charla TED, pasa exactamente lo mismo. Tú tienes ese hormigueo, pero una vez que estás en el escenario, sabes cómo comportarte, sabes cómo respirar, sabes cómo modular la voz. A partir de ahí es cuando ya empiezas a sentirte, ostras, aquí me siento cómodo. Pero esa parte nunca se quita, ¿eh? Yo creo que nunca se quita. Y la razón por la que no se quita es porque somos humanos y siempre queremos hacerlo todo perfecto. Pero es verdad que cada uno tiene su estilo, pero el hecho es estar practicando continuamente, continuamente. Cuando algo realmente te da miedo, lo que tienes que hacer es practicar, practicar, practicar para que ese nivel de miedo se vaya reduciendo a lo largo del tiempo y cuando estés enfrente en esa situación digas, vale, tengo miedo, estoy de acuerdo, pero yo sé lo que tengo que hacer. Esto es esto, 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 esto. Entonces, sí, yo con Rafa ese miedo no desaparece. Nunca, nunca desaparece. Pero no se te nota nada, ¿eh?
Hay que decirlo que no se te nota. Bueno, una cosa es que se nota, otra cosa es que, otra cosa es que tengan miedo. Sí, obviamente, pero al final es mucha experiencia, ¿eh? No son habilidades excesivamente complicadas. Es verdad que puede haber técnicas que son un poquito más complicadas desde el punto de vista de comunicación, en función de qué tipo de cosas quieres comunicar o qué tipo de discursos tengas o quién tengas justamente al otro lado. Pero es verdad que esa sensación de miedo, esa sensación de lo mismo no lo estoy haciendo bien, pues eso siempre pasa. Y además es curioso, tienes Se razón, puede Rafa, ser líder o el miedo a hablar directivo y en sin público es tener... incluso mayor que el miedo a la muerte. El de Hacienda, Eso por sí, supuesto, pero correcto. Se puede ser hoy directivo realmente con la que está cayendo sin tener una mínima preparación en saber comunicar, plantearse delante de un colectivo con miedo y arrancar un compromiso? Porque este tipo de cuestiones claves vitales no se enseñan ni en las escuelas de negocio ni en las escuelas de ingeniería. uf, esa es muy buena. Yo creo que cada vez se están dando más cuenta de eso. Mi opinión personal es que sí, por poder ser ejecutivo puede serlo, pero yo creo que igual, por ejemplo, a gente que tenga que esté, por ejemplo, dirigiendo proyectos, se le espera que tengan cierta experiencia dirigiendo proyectos o ciertas habilidades para conseguir o adaptar los frameworks que ellos pueden conocer en su cabeza a unos proyectos específicos. Yo creo que lo mínimo, fíjate, que debe exigirse a cualquier ejecutivo es que sea capaz de comunicar, porque básicamente lo que hacen, es comunicar, obviamente definir la estrategia, etcétera, pero sobre todo comunicar, porque el resto de la gente tiene que al final ejecutar, ¿no? Entonces, no es lo mismo comunicar a una unidad de negocio que a otro, a un tipo de managers igual que a otro. Yo creo que no es posible. Creo que un ejecutivo que no tenga habilidades de comunicación, para mí es un ejecutivo que se queda cojo. Es más que obvio. Yo creo que justamente por el rol del ejecutivo. Y es verdad que cuesta mucho, ¿eh? Es verdad que sí que he visto en algunas universidades privadas que hay cierto tipo de asignaturas, sobre todo en máster, que están más relacionados con critical thinking, exponer, etcétera, pero eso cada vez se enseña menos. No sé por qué, no sé si es un miedo, no sé si porque no estamos acostumbrados, no lo sé. Porque, por ejemplo, comparado con Estados Unidos, que yo he estado trabajando ahí muchos años, la gente es mucho más... No tiene tanto miedo a hablar en público, quizá porque lo han vivido desde el principio, son más innovadores, tienen más desarrollada esa capacidad de comunicación desde el principio, ¿no? No lo sé, no lo tengo claro, pero sí para mí es una habilidad básica. Igual que pedimos a un gestor de proyectos que sea capaz de gestionar los riesgos, los proyectos, el alcance, todo eso, a un ejecutivo lo mínimo que yo creo que hay que pedirle, obviamente, eh, construcciones de modelo de negocio, definición de estrategia, es que sea capaz de comunicar. A mí me parece lo mínimo. Gracias, amigo. Estás en mute, Jorge. Que muchas gracias a Rafa por su pregunta y a Miguel Ángel por esta respuesta siempre tan aguda, tan ágil. No, yo estaba pensando ahora mismo en una cuestión. Muchas veces, sabes que al analista de negocio, pues está ahí un poco en ese espacio de limbo, ¿no? Y a veces no se le consigue determinar ese valor o no se le percibe ese valor que realmente tiene y que realmente aportamos a las organizaciones, ¿no? Desde tu punto de vista, desde tu experiencia, ¿cómo podrías, alguna experiencia que tengas donde ese analista de negocio, o sea, una persona como nosotros, ha sido clave en una toma de decisión estratégica y ha dejado claramente su valor encima de la mesa? Oye, nosotros como analistas de negocios aportamos muchísimo más valor del que se nos supone, ¿no? Pero un poco en ese caso, en tu No, experiencia, ¿algún caso que tengas, algo que nos quieras contar? yo creo que tienes toda la razón. Yo creo que muchas veces nos enfocamos y somos también, yo creo que es un problema nuestro también como hacemos marketing de nuestra profesión, es que nos enfocamos mucho en ser soportes de otro tipo de figuras, como por ejemplo documentar requisitos, etcétera, y muchas veces nuestro valor se basa en la cantidad de documentos que generamos o la cantidad de deliverables que podemos generar en un proyecto. Entonces, claro, yo creo que ahí lo primero es nosotros que tenemos que darnos cuenta cuál es el valor que nosotros creamos y no está básicamente la cantidad de páginas que puede tener un documento de requisitos, ¿no? Yo creo que eso es importante. Muchas veces también es verdad que tenemos una falta de conocimiento de negocio. Es verdad que yo creo que muchas veces el valor de una profesión depende justamente de la gente
que está ejerciendo esa profesión, ¿no? Entonces muchas veces nosotros nos sentimos muy introvertidos, muy arrinconados, porque no estamos justamente dirigiendo el coche, ¿no? Pero yo creo que muchas veces podemos dirigir perfectamente el coche, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues que es que requiere tiempo. Es que una profesión como analista de negocio, es verdad que hay perfiles juniors, pero de forma general tienes que estar continuamente hablando con el negocio, tienes que ser consciente de la gente que estás hablando, muchas veces influye la cultura corporativa, si es muy jerárquica o no. Entonces, requiere tiempo. Lo que yo creo que muchas veces, y esto también es un consejo para las nuevas generaciones que vienen con muy fuertes detrás de nosotros, es que este tipo de expectativas al final requiere tiempo. Requiere tiempo, requiere cierta credibilidad, requiere demostrar ciertos hechos, requiere cierto tipo de conversaciones. Entonces, el hecho porque te pongan un título de analista de lo que sea, de sistemas o de proyectos, o que realmente, como estamos hablando, un analista a nivel un parque estratégico, requiere tiempo y requiere confianza, porque básicamente estás viviendo en un entorno donde exista mucho nivel de abstracción y tú al final veas allí con una linterna intentando aclarar qué es lo que pasa. Entonces requiere muchas veces tiempo, ¿eh? Muchas veces tiempo. Yo creo que muchas veces no somos conscientes de que este tipo de posiciones en los que es muy multidisciplinar lo que estamos haciendo cuando conectamos puntos de diferentes áreas de negocio, con la tecnología, con recursos humanos, con el ámbito operativo, con la gente de SAP, con la gente de riesgo, al final requiere tiempo. Es lógico, la confianza en las personas requiere tiempo. Entiendo. Podría ser que también una de las cosas que creo que influye bastante, ¿no? Y que tú nos puedes ayudar a echar un poquito más de luz, todo eso sería muchas veces lo que serían cuando nos encontramos con modelos muy legacy, modelos que se quedan obsoletos, ¿no? Sí. Ahí hay unos contextos que están ahí. En ese caso, las actualizaciones de esos modelos que se pueden quedar un poquito más obsoletos y que quizás no tengan cabida en estas nuevas eras o en el momento actual de la empresa, en ese caso, ¿cómo podríamos enfocarlo para llevar ese modelo a un éxito o garantizar de alguna forma unos resultados mucho más, digamos, mucho más precisos o que aporten mucho más valor? Uf, es que la pregunta es muy complicada. Pero sí, sí, es verdad. Bueno, básicamente, ¿por qué llamamos algo legacy? Yo creo que podemos empezar por la definición. Algo básicamente es legacy es porque es algo que se ha creado para un entorno en el que ahora no es válido, o por lo menos no proporciona una ventaja competitiva como proporcionaba cuando se creó una herramienta, un proyecto, una serie de procesos, ¿no? Entonces siempre decimos eso de entorno legacy, ¿no? A veces es verdad que requiere esa transformación de esos procesos, esa tecnología, y otras veces es mejor iniciar desde el principio. Yo creo que lo principal, al final, lo que entienden los ejecutivos, sobre todo a nivel estratégico, solo entienden de tres cosas, que básicamente son riesgos, ingresos y al final costes. Entonces, si tú eres capaz de transformar ese problema que tienes en el legacy en una de estas tres cosas y propones soluciones que de alguna forma mitiguen o reduzcan o transfieran esos riesgos a la nueva solución, a partir de ahí es cuando te empiezan a entender. Si empezamos a hablar de que estamos hablando de una nueva versión de SAP o una nueva versión de una herramienta o que podemos modificar un poco los procesos, al final no se entiende exactamente, porque de la misma forma, y eso es algo que muchas veces no somos conscientes, un analista de negocios no solo tiene que coger las decisiones que vienen de los ejecutivos y transformarlas en algo que sea más implementable, ¿no? En un portfolio de proyectos, en programas, etcétera. Muchas veces es al revés. Muchas veces quien tiene la información adecuada y cuáles son los impactos son justamente que la gente que está mucho más cercana al día a día. Y eso es lo que un analista de negocio muchas veces tiene que coger toda esa información y transformarla en algo que los ejecutivos entiendan. Y sinceramente no va a haber muchas personas dentro de una empresa que sea capaz de hacer eso. Para mí es un rol específico del analista de negocio. O sea que es importante. Entiendo. Oye, y por otra parte, ¿no te da la sensación en algunos casos que las áreas de tecnología y otras unidades obsesionan más con realmente con incorporar las herramientas, la herramienta como tal, pensando, si pongo esta herramienta, pues se me acaban todos mis problemas y quedan cositas sin analizar, porque realmente la herramienta per se, pues puede que no sea la solución, ¿no? Eh, Eso pasa mucho, Jorge. De por eh, sí yo, o sea, y además eso está relacionado muchas veces con el valor no visible. Hay veces a lo largo de mi carrera que he parado
implantación de herramientas, a veces a nivel estratégico, simplemente hablar con el CEO o el CIO de la empresa y decir, oye, mira, esto no tiene sentido porque este es el problema que tenemos y una herramienta no va a solucionarlo. Con lo cual, nadie, como no ha pasado de ahí, muchas veces no sabes cuánto dinero realmente has ahorrado a la empresa, ¿no? Y muchas veces es posterior, ¿no? Cuando estás, por ejemplo, en procesos de RFPs, donde todo el mundo está alineado porque quiere la nueva versión de la herramienta o ha visto en un webinar que esto va a funcionar. Claro, ten en cuenta que al otro lado, generalmente fuera de la empresa, lo que hay es gente marketingiana que dice que si tú implementas esa herramienta, al final todos tus procesos y todos tus problemas se van a solucionar, ¿no? Pero el tema es qué procesos o qué problemas son los que realmente intentas solucionarnos, ¿no? Entonces, primero hay que identificar qué problemas hay, que todo el mundo entienda cuáles son los problemas y si realmente hay una herramienta que sea capaz de alguna forma aglutinar esos problemas y resolver parte de ellos, obviamente bienvenido sea. No estamos diciendo que la implantación de una herramienta no mejore, por ejemplo, la estandarización de procesos que puedas tener en una empresa. No estoy diciendo eso. Pero desde luego vamos a ver cuáles son los problemas que tenemos ahora mismo. Si es la herramienta, pues modificaremos la herramienta, pero muchas veces no, ¿eh? Muchas veces son un tema de procesos, ¿eh? Muchas veces que tenemos unos procesos tan complicados en las grandes corporaciones, donde cada actividad pasa por un montón de sitios. Al final los flujos, aunque no se ven, son 30 personas que necesitan aprobación y de repente alguien dice, no, pero es que si implementamos esta herramienta se va... Bueno, es que implementamos la herramienta, todo el mundo quiere seguir aprobando las mismas cosas, ¿no? Es necesario tener yo que sé, para menos de 5 millones de euros tener 30 aprobaciones, pues lo mismo no es necesario, ¿no? Pues justamente es eso. Yo creo que ahí muchas veces la labor de analista de negocio es más analista, por decirlo de alguna forma, más consultor, más recomendador de decir, oye, mira, por aquí no vayáis porque estos son los problemas que tenemos. Pero claro, para eso necesitamos un background de hablar un montón con gente de diferentes unidades para realmente presentar nuestro caso de negocio. Es muy, muy típico. Entiendo. Entonces, lo que estás planteando era que en estos momentos el reto, el reto real o el verdadero reto que tienes no es en sí la herramienta que se quiere implementar, sino un rediseño de procesos y tener claridad sobre lo que queremos lograr con esas, con esos, digamos, la nueva situación que queremos lograr. No, tener claridad sobre las necesidades, definir Claro. los problemas y a partir de ahí plantearnos la herramienta. Y eso cuesta mucho, ¿eh? Porque realmente nosotros cuando intentamos, la mayoría de aquí nos han enseñado que lo que tenemos que hacer es solucionar las cosas. Yo tengo mentalidad de ingeniero y es, por defecto siempre vamos, en cuanto nos piden un problema, lo que queremos los ingenieros es siempre arreglarlo. Y los analistas de negocio pasa lo mismo. Hay un problema, lo requisitos, lo documento, lanzo un proyecto y ya se acaba. Ya me siento mucho más tranquilo, ¿no? Ya tengo mi dopamina. Muchas veces tenemos que enfocarnos en cuál es el problema y eso también nos cuesta mucho como analista de negocios. Vamos a definir el problema, vamos a ver cuáles son realmente las necesidades, cuáles son los problemas, qué queremos conseguir y luego a partir de ahí lo mismo, una herramienta junto con otras cosas o tener unas capacidades más avanzadas o contactar a más gente o tener más presupuesto o redefinir los procesos de negocio puede tener sentido. Pero muchas veces tenemos que definir el problema. Yo he estado en muchas reuniones de empresas donde se debatían muchos millones de euros para la implantación de diferentes herramientas y nadie tenía claro realmente cuál era el problema. Entonces, claro, hay un momento que dices, ostras, es que lo mismo tenemos que dedicarle un poquito de tiempo a ver si realmente el problema y si la propia herramienta nos puede ser capaz de solucionarlos, que a veces sí, otras veces no, pero por lo menos vamos a analizar el problema, ¿no? No lo que luego nos diga alguien dentro de 5 o 6 años que hemos dado 30 millones de euros para un proyecto en implementar esta herramienta, nosotros mismos hemos dicho que esto iba a suponer que las cosas iban a funcionar mejor y al final no. Entonces, claro, también hay muchas veces no podemos, hay que vender las cosas como son. Entonces, yo te diría que aquí el consejo es enfocarse muy bien en el problema. Antes de la solución, enfocarse muy bien en el problema. Miguel Ángel, yo quería hacerte una pregunta, hablando al principio, como hemos hablado de esa gran habilidad tuya, ¿no? Con la oratoria y todas las habilidades que a su vez, ¿no? desarrollas Sí. siendo un gran campeón, ¿no? en esta disciplina. En los tiempos que corren actualmente, con tantísima automatización, con la IA por medio, con la imperiosa necesidad de entregar siempre rápido, a mí me gustaría que me dijeras qué habilidad crítica crees que es imprescindible para ese analista del futuro en Uf, esa
en esa estructura o en ese entorno que estamos ahora empezando a crear, ¿no? Que te acabo de trasladar, ¿cuál es la habilidad crítica que crees que tiene que tener un analista de negocio a futuro? Para mí muy claro, pensamiento crítico. Es la más que en función del contexto, qué tipo de herramientas y qué tipo de comunicación en este caso deberías aplicar en función de cuál es el contexto que hay. Yo creo que al final tenemos un montón de herramientas, el Babook da un montón de herramientas en ese aspecto, pero muchas veces no es tan claro es cuándo debes realmente ejecutar cada herramienta o no. Entonces, claro, si la primera vez que tú vas a hablar de la estrategia de la empresa le envías al ejecutivo una tabla con los requisitos, etcétera, pues básicamente la reunión se va a cortar en 1 o 2 minutos. Entonces, tienes que ser muchas veces consciente cuál es la situación, tener un espíritu crítico también con las formas que tú tienes de pensar para decir, ostras, ¿esto tiene sentido o no? Y como tú dices, la inteligencia artificial, lo malo o lo bueno de la inteligencia artificial es que ya todo el mundo tiene acceso a la inteligencia artificial. Entonces, las respuestas que te van a proporcionar a ti, se las van a proporcionar a otra empresa y van a ser exactamente iguales. Bueno, es verdad que es probabilístico, pero van a tener básicamente lo mismo. Entonces, ahora se requiere mucho más ese pensamiento, ese contexto, el decir, ostras, ¿cuándo voy a realmente utilizar esta capacidad en inteligencia artificial o cuándo no? ¿Cuándo necesito realmente una persona para que me defina cuál es el contexto y a partir de ahí ver si hay diferentes herramientas que me pueden solucionar el problema que hay, ¿no? Es que a Luego el nosotros pensamiento realmente crítico sí, perdón. claro, es que lo que a nosotros va a definir cómo enfrentarnos también y cómo utilizar de manera inteligente la IA es precisamente enfrentándonos a ella con ese pensamiento crítico que tú Sí. planteas, Sí. ¿no? Yo creo que es importante. Yo creo que no hay que dejar de usar la IA o debemos empezar a usar la IA si no la utilizamos, pero desde luego tenemos que ser conscientes de qué es la IA y que muchas veces respuestas que nos dan no aplican a nuestro contexto o son falsas o tienen unas referencias erróneas. O lo mismo son verdaderas, pero no aplican en este caso a nuestro contexto particular, ¿no? Hay que tener un espíritu muy crítico y yo creo que el analista de negocio debe tener un espíritu mucho más crítico del resto porque por defecto debería ser una persona que se cuestione todo. Claro. Porque es la persona que básicamente captura los requisitos en función de niveles. Si estamos a nivel estratégico, serán las capacidades de la empresa o el plan estratégico de la empresa. Tiene que cuestionarse qué es lo que hay detrás, qué es lo que está pensando en las cabezas de los ejecutivos y luego decirle, mira, estas son las capacidades, este es el hueco que tenemos suficientemente budget para justamente invertir en las diferentes iniciativas que nosotros tenemos, porque a veces es la respuesta no, pero si es espíritu crítico continuamente, estar continuamente cuestionando los diferentes stakeholders. Y realmente Estupendo. entender cuál es el trabajo que ellos tienen que hacer. Pues ¿Cuál es el muchísimas trabajo? ¿Por qué gracias. quieren esto? Gracias por tu respuesta. Nada, seguimos animando y perdonad la insistencia porque una persona como Miguel Ángel pues es difícil de tener, o sea que si hay alguien que tiene alguna pregunta, por favor, alguna cuestión, alguna inquietud, alguna opinión que quiere mostrar y que quiera validar, no sé, siéntanse libres todos de abrir el micro y de preguntar, porque al final con esas preguntas es como sacaremos algunas conclusiones o no. Y entre medios, esperamos que se anime más. Ahora se me viene un poco la idea de que actualmente lo estamos midiendo todo, la medida, cómo medimos. Y si alguien preguntase, oye, ¿y cómo se puede medir el análisis, o sea, el impacto estratégico del análisis de negocio más allá de lo que entregamos? Lo que comentabas al principio, si el valor de nuestro trabajo se mide por la cantidad de documentación que generamos, eso sería un poco valor, ¿no? No sé. ¿Cómo podríamos en ese momento medir ese impacto que no se puede ver incluso muchas veces o que queda un poco más oculto, ¿no? Sí, es muy buena pregunta. Yo creo que en el fondo no es algo relacionado con simplemente la disciplina de analista de negocios, sino que está relacionado con todos nosotros, ¿no? Si os fijáis, en los últimos años, con todas las herramientas de inteligencia artificial, todos los procesos de análisis básicamente son, no voy a decir gratis, pero casi gratis. Digamos que la ejecución antes costaba mucho crear cosas, analizar un montón de cosas y ahora básicamente es en función de una serie de prompts y un montón de toques y un montón de herramientas que puedes relacionar entre los unos y los otros, básicamente la ejecución es nada, ¿no? Entonces, claro, nuestro valor, y yo creo que el valor de cualquier profesional no debe estar directamente relacionado con el número de horas que pasamos en la empresa o directamente con el número de documentos que tenemos, sino que tiene que estar basado en resultados. A nivel más estratégico, pues obviamente si al final tienes una estrategia, necesitas llevar a cabo una serie de proyectos, que esos proyectos estén todos y cada uno alineados con la estrategia. Pero claro, muchas veces hay 400 proyectos, ¿no? Entonces, ¿cuál es más importante? Pues también eso es
un valor del analista de negocio para saber qué tipo de proyectos van antes y qué tipo de proyectos van después. Y en caso de que haya un problema entre diferentes unidades de negocio, porque el dinero de una empresa al final es finito, alguien tendrá que decidirlo, o por lo menos, dudo que sea el analista de negocio, pero por lo menos puedes decir, oye, aquí tenemos un problema. Y el problema es, hay dos unidades de negocio que creen que este proyecto es crítico, entonces, ¿cuáles debemos hacerlo, no? Entonces, ese tipo de cosas de ser capaz de anticipar todos los riesgos que nosotros podemos ver, todas las inconsistencias, toda esa conexión entre los diferentes puntos, yo creo que es algo muy importante. Y sobre todo tener en cuenta que después de las iniciativas, nosotros seguimos estando ahí. O sea, hay procesos dentro de Babuk y de por sí a nivel estratégico es que una vez que un proyecto acaba, efectivamente puede pasar operaciones, pero la razón por la que un proyecto se lleva a cabo es porque se supone que al final del proyecto vas a tener unos beneficios. Y esos beneficios tienen que repercutir de alguna forma en el plan estratégico que tú tienes, ¿no? Entonces, hay que ver, sobre todo lo que dices tú, Jorge, hay que estar continuamente midiendo, tener claro cuáles son los KPIs o los OKRs, cualquier tipo de cosa, pero tienes que medir exactamente cuál es el impacto. Pero yo te diría, no tanto enfocando en, como dicen los ingleses, en los outputs, en el número de documentos que nosotros creamos, sino más bien en los outcomes. Miguel, en qué momento te decides ir por la certificación CEBAP? ¿Y por qué lo hiciste? Pues eso es curioso, porque yo creo que fui el segundo del mundo, digo del mundo, perdón, el segundo de España. Porque el primero, tengo la ligera sensación que fue muy trainer. Fue hace muchísimo tiempo. Yo era certificado en PM desde, bueno, sigo siendo desde hace mucho tiempo, pero sí es verdad que cuando tú te acercas más a posiciones estratégicas, te das cuenta que las certificaciones de Program y Portfolio Management, que están muy alineadas con lo que se requiere realmente en el mundo profesional, había algo que faltaba, ¿no? Y justamente por aquel entonces PMI no había sacado una certificación específica de Business Analyst, ahora son muy parecidas, pero Babuk era muy potente. Y lo bueno de ser muy potente es que Babuk, por lo menos cuando yo me certifiqué, que era justamente la versión 2, no estaba tan enfocado en proyectos como ahora, con lo cual tenía una visión estratégica, tenía una visión táctica, no solo la parte de requisitos, tenía muy bien definidos los diferentes procesos, o sea, lo tenía como muy bien armado. Y por eso me decidí. También relacionado con lo que ha dicho Jorge, que es una persona bastante curiosa. Entonces, a mí me gusta, me gusta, soy un poco raro, pero intento saber de lo que hablo. Y si no me callo y aprendo de los demás. Entonces, básicamente en Europa siempre hemos sido muy retrasados con Sí, respecto a este tipo de certificaciones, sobre todo que vienen de Estados Unidos, y fue por eso, fue por curiosidad, me la recomendaron Miguel Ángel, correcto. esto te va a encuadrar y efectivamente me Sí, encuadra sí, pero mucho. además seguiste cosiendo con TOGAF y con COVID para la parte de arquitectura empresarial, la parte estratégica, con un Sí, perfil eminentemente de ingeniero sí, de sí, sí. Es software, que, claro, eras algo raro, es decir, no es es, habitual. sí, es algo raro. A ver, yo creo que cada framework tiene unas aproximaciones completamente diferentes. Yo creo que COVID es muy bueno desde el punto de vista de governance de la empresa y TOGAF es muy bueno desde el punto de vista de arquitectura empresarial, que era lo que he estado haciendo yo los últimos 10 años. Entonces, cada framework de alguna forma se conecta con los otros y es verdad que ese tipo de conexiones las tienes que hacer tú, ¿no? No son tan sencillas de hacer, ¿no? Pero claro, si hablas con un arquitecto es mucho mejor decirle toga porque tiene mucho más sentido, para él es mucho más natural, pero si hablas con alguien de negocio, lo mismo te interesa hablar mucho más de portfolio management. Es una cosa un poco diferente, ¿no? Estás hablando de los mismos conceptos, pero de alguna forma estructura las ideas de una forma diferente, ¿no? A mí me gusta porque creo que uno de los principales problemas, y Jorge lo ha mencionado antes, yo creo que no solo las empresas, es que yo creo que, señores, cada vez nos comunicamos peor. Estamos Mm, continuamente con el WhatsApp, estamos continuamente en unas cosas. Y yo creo que al final somos humanos y somos seres sociales y tenemos que saber capaces de comunicarnos. Y muchas veces el esfuerzo lo vamos a tener que hacer nosotros, porque básicamente es nuestro rol y es por lo que nos pagan. Entonces, en mi caso, el hecho de comunicar, pero también saber de qué estoy hablando en las diferentes disciplinas que pueda tener una empresa, para mí es súper importante. Por eso a mí, no tanto las certificaciones en sí, porque la certificación al final supone es el papel que tú tienes que ir renovando, sí, está muy bien, pero lo importante para mí es el conocimiento. El conocimiento de decir, oye, alguien ha pensado esto antes que yo, lleva 20 años, entonces, ostras, ¿para qué voy a repensar el tema de gobierno de una empresa si realmente COVID ya lleva 20 años pensando en esto? Entonces, vamos a centrarnos ahí, coges las cosas que te interesan y luego al final descubres que hay muchas conexiones entre los diferentes frameworks. Es bastante también curioso.
también tienes el pie en la universidad, eres profesor asociado de la Complutense, Ujú, estás ujú. haciendo el doctorado, ¿no? ¿O lo has Sí, terminado ya? estoy ahí haciendo el doctorado, sí, porque el doctorado lo empecé hace mucho tiempo, pero tuve la oportunidad de ir a trabajar a Estados Unidos, entonces lo dejé y ahora he querido retomarlo, sí. Me llama mucho la atención lo que dices de cada vez se comunica peor. ¿Esto lo dices porque lo estás viendo en esa evolución Hombre, en el mundo corporativo, en el mundo académico, en el mundo de la calle? ¿En los yo tres creo, mundos se comunica yo cada vez creo que en peor? ¿Cómo es? todos, yo creo que es un problema en general. Yo creo que al final corporativos siempre hemos tenido porque cada uno miramos nuestro propio ombligo, sobre todo en las grandes corporaciones, con lo cual es normal que haya problemas de comunicación. Pero bueno, si había un interés en hablar, en solucionar las cosas, no había problema, ¿no? Sí que es verdad que cada vez, sobre todo las nuevas generaciones, son un poquito más introvertidas, les cuesta más comunicarse, juzgan directamente en la primera impresión, confían o no en una persona en función de los primeros 10 segundos, que es verdad que hay una base psicológica respecto a eso, pero muchas veces al final, a ver, la confianza al final requiere tiempo y ese requiere tiempo al final requiere habilidades de comunicación. Yo no puedo saber lo que está pensando Sandra ahora mismo a no ser que me comunique con ella, ¿no? Es que es más que lógico. Entonces, el hecho de comunicarse yo creo que es importante y yo creo que se está perdiendo. Es el feeling que yo tengo, sobre todo en las universidades, donde veo que sí que es verdad que hay gente muy buena, muy extrovertida, que es muy curiosa, más que cuando, por ejemplo, yo estaba estudiando de una forma más tradicional en la universidad, es verdad, pero también hay mucha gente que no sabe comunicarse. Que cuando estamos en una clase y decimos, bueno, pues 5 minutos hasta que vayas a la siguiente, en vez de hablar con los compañeros, se dedica a hablar con el móvil. Eso es. Eso es un indicador. Eso es un indicador Yo, de que algo está pasando y no nos estamos comunicando. Entonces, Miguel claro, Ángel, cuando yo realmente tenemos un problema en la corporación o realmente tenemos un problema en nuestra familia, con nuestros amigos, no tenemos las herramientas para poder comunicarnos, porque no nos lo han enseñado. Entonces, yo creo que es un problema. Para mí es un problema. Yo creo que es un problema no solo de las corporaciones, sino de forma general. Yo lanzo aquí una reflexión al hilo de lo que dices de estos chavales que en 5 minutos lo que hacen es dedicarse al móvil en vez de compartir. Yo muchas veces cuando salgo a la calle o voy a algún sitio y veo grupos de amigos que están sentados alrededor de una mesa y está cada uno con su propio móvil, e incluso entre ellos, yo sé que hay veces que se envían WhatsApp dentro de la misma mesa, porque uno le dice al otro, mira, fíjate en esto, no sé qué, no sé cuántos, y entonces hablan por privado en las mesas. Yo me pregunto, ¿qué será de estas personas en sus entornos profesionales dentro de 15 o 20 años? O sea, Mm. en qué entornos o en qué contextos profesionales van a poder salir adelante personas que están ahora mismo con 20 años relacionándose así, ¿no? Es algo que lanzo al aire. Pero la pregunta que te quería hacer realmente es la siguiente. Está Em, Marcos ahí, creo que quiere pedir algo también. Sí, Ah, dime, Sandra. pues mira, ahora que también hablamos tanto y todo el mundo, que bueno, pues que se precia, ¿no? Dice que es experto en transformación organizacional, ¿no? A nivel profesional, pues en este contexto, ¿no? De necesidad de esas transformaciones, ¿tú qué crees que es más difícil de conseguir? ¿La transformación de los procesos, de las tecnologías o de la cultura organizativa de las organizaciones? ¿Dónde crees que realmente está ahí Cultura. la gran brecha? Cultura. Los problemas al final somos nosotros. O sea, Ujú. me refiero a nosotros porque la tecnología es fácil de implementar, puede ser más difícil o menos difícil. Los procesos, existen muchas herramientas, Lean, Six Sigma, en el que de alguna forma puedes estandarizar los procesos, hacerlo de una forma mucho más sencilla o simplificados, pero al final son las personas y la cultura al final no la define unos grandes eslogan que suele tener el Departamento de Recursos Humanos, sino que lo definen los propios comportamientos de la empresa, ¿no? Y eso está relacionado muchas veces con los incentivos, ¿no? Si yo tengo un comportamiento y ese comportamiento se incentiva en la empresa, entonces la gente sabe que hay que ir por ahí, ¿no? Porque la gente no es tonta. Pero si tú incentivas los comportamientos no adecuados, pues entonces tendrás un problema de cultura corporativa. Realmente la cultura no es buena o mala. Yo no creo que haya culturas buenas o malas a nivel corporativo. Yo creo que hay culturas que fomentan cierto tipo de cosas y les viene muy bien en su estrategia empresarial, y hay otras culturas que su cultura corporativa no está relacionada con la estrategia empresarial. Entonces, en el momento cuando tienes esos problemas que tú tienes que cambiar, pero tienes un bagaje de 30 años fomentando cierto tipo de comportamientos, a no ser que sean excesivamente explícitos, es muy difícil cambiar la cultura corporativa, es muy difícil cambiar el comportamiento de una persona, es difícil cambiar nuestro comportamiento de un día para otro, es lógico, es cultura. Creo que Marcos quería hacer una pregunta. Marcos, no sé si nos escucha.
Sí, pero no te... Bueno, pues que la ponga ahí. Ah, Para eso está no, el chat. pero no tengo opción de micro, hombre, pero... Dale la opción de micro. Yo le estoy permitiendo aquí hablar, pero no. Pero ahora. Hay un botoncito aquí que le permite hablar, pero yo a lo mejor no puedo. A ver, le ponemos, no sé, en el post de LinkedIn. No, ya he puesto, ya he Ah. puesto. Se la Si ha quieres, puesto ahí mira, la pregunta. Jorge. Si dice, la pregunta que te cuenta es un poco, dice que en el post de LinkedIn se hablaba del caso de A380 y dejaba ver que incluso en este tipo de organizaciones pueden perder visibilidad sobre el sistema completo. Desde tu experiencia, ¿crees que se está explotando el gran valor que aporta el rol del business analysis en facilitar y fomentar la visión end-to-end? Es un poco el caso del el A380, sí, era del avión, Sí, entiendo. sí, es la bien. Sí, sí. Es un caso muy típico y además sí, es que ahí hubo muchos problemas, ¿no? El problema del Airbus 380 es que básicamente se gastaron $1 billón adicionales americanos, o sea, 1.000 millones de dólares adicionales, básicamente porque había muchos componentes en vuelo y cada parte del avión estaba con un proveedor diferente, ¿no? Había un montón de cables, creo que había, si no recuerdo mal, más de 100.000 cables, más de 40.000 conexiones, un montón de funciones, y que al final los diferentes proveedores tenían que unirlos. Y el problema principal fue que no se pusieron de acuerdo en cuál era la herramienta que tenían que hacer para diseñarlo. Entonces tenían diferentes herramientas y muchas veces tenían la misma herramienta con diferentes versiones. Con lo que cuando intentaron encajar las piezas del avión, al final no funcionaba. Y además está relacionado, Marcos, es buen ejemplo porque está relacionado justamente con esa visión end-to-end. Esa visión de decir, oye, no voy a simplemente generar un documento, soy también responsable de que esto no se vaya de coste, etcétera, etcétera. Y uno de los problemas que hemos visto es justamente este. Yo creo que no se explota. Yo creo que ahora mismo no tendría una figura específica, un rol específico donde alguien le diga, oye, yo soy el responsable end-to-end. En procesos sí que es más común, pero desde el punto de vista de tecnología o desde el punto de vista de las unidades de negocio, no tantos. Y de proyectos muchas veces olvidamos, ¿no? Porque muchas veces el project manager está tiene tantas cosas a la vez que muchas veces tiene que estar hablando con diferentes stakeholders y no es capaz de preocuparse de este tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que estoy de acuerdo contigo. Yo creo que si alguien tiene que proporcionar una visión end-to-end, cuáles son las capacidades que van a pasar después de ejecutar este proyecto, por qué estamos ejecutando ese proyecto, para mí debería ser un analista de negocio. Yo lo tengo súper claro. A día de hoy no existe ninguna otra figura en una corporación que diga, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? Si hacemos esto, estas son las consecuencias. Esto es cómo lo medimos. Si seguimos haciendo esto, esto es lo que va a pasar. Yo estoy de acuerdo contigo, Marco. Totalmente de acuerdo. Muy buena pregunta. Y llegando ya casi al final, porque al final teníamos un tiempo limitado, si la conversación duraría hasta las 9 de la noche, porque yo aquí tengo cientos de preguntas que podría hacerle. Voy a salirme un poco del guión y voy a hacer una pregunta especial, ¿no? Oye, si tuvieras ocasión, ¿qué pregunta te hubiera gustado que el público te formulara o que yo te formulara? Algo que realmente dijera, con esta pregunta yo creo que voy a aportar muchísimo valor. Entonces, que tú mismo te la hagas y que tú mismo te la respondas a modo de cierre y que todos nos llevemos esa enseñanza final para poder reflexionar en el por qué no fuimos capaces de entender la pregunta para habértela hecho, o a lo mejor, no sé, o que ese punto de vista que tú tienes pues nos ayude a nosotros también a pensar, de ajustar nuestro mindset para próximas ocasiones en las que te veamos poder apretarte un poquito más. No, aportamos todo siempre. Además está muy relacionado con justamente la pregunta de follow-up que ha hecho Marcos, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos fomentar y convencer a los líderes? Bueno, es que esto de fomentar es un poco raro. Lo de convencer sí me gusta más. ¿Por qué convencer? Porque como os he dicho, sobre todo cuando entras de nuevo en una posición o ves que hay un hueco o que alguien no está cubriendo cierto rol dentro de una empresa, lo que tienes que hacer es convencer. Pero igual que nosotros, cuando tenemos que comprar nuevas cosas, requerimos cierto análisis, requerimos cierta confianza en la persona. El analista de negocios pasa exactamente igual. Para este tipo de decisiones que son más estratégicas, más end-to-end, como decías tú, Marcos, requiere tiempo. Yo te puedo decir, claro, es muy bonito y yo te puedo decir aquí todas las cosas que han funcionado, pero te aseguro que ha habido un montón de cosas que no han funcionado. Muchas veces intentas hablar con el CEO de las unidades de negocio y no te reciben.
o el responsable de tecnología y no te reciben, porque ¿quién es este chaval? Este que me intenta decir. Entonces, muchas veces lo que hacemos es, o por lo menos la estrategia que yo suelo emplear en ese caso, es ir pasito a pasito. Si realmente tienes que llegar a un nivel específico ejecutivo, muchas veces tienes que saber exactamente cuál es el interés de ese ejecutivo. Una vez que tengas el interés de ese ejecutivo, intentar alinear tus pequeños granitos de arena en los diferentes proyectos donde él está presente. Y una vez que tengas esto, empezar a hacer la confianza, muchas veces le ves en una reunión, oye, este chaval qué hace, o qué está haciendo esta persona, etcétera, y a partir de ahí hacerlo. Yo creo que al final requiere tiempo, Marcos. No es algo lento. Yo creo que requiere dos cosas. Requiere paciencia, requiere ir pasito a pasito. O sea, nadie te va a decir, oye, mira, Marcos, esta es la estrategia de la empresa, a partir de aquí encárgate tú. Eso no va a pasar nunca, de por sí es una mala práctica. Y si ocurre eso, será porque confían lo suficientemente en ti. O sea, son 5 años de experiencia. Y sobre todo que cuando hables cuando intentes convencer a las personas, sé consciente de qué es lo que interesa a cada una de las personas, ¿no? Hay gente que está más interesada en riesgos, hay otra gente que está más interesada en ser eficiente. Pues intenta de alguna forma que los mensajes que tú transmites están alineados con lo que él necesita. Y una vez que se clee justamente ese cable de confianza, a partir de ahí ya empezamos a moldearlo. A partir de ahí es, ostras, ¿has visto que esto no funciona? ¿No funciona? No, ¿por qué, Miguel Ángel? Mira, pues esto, por esto, por esto, por esto. Ah, pues ¿puedes tener alguna otra aproximación? Podemos hablarlo la próxima semana, aunque sea con un café, y a partir de ahí empezarlo. Entonces, poco a poco, esto no va de convencer a una persona de recursos humanos y crear una nueva posición, sino se basa en crear justamente esa confianza, transmitir los mensajes adecuados a las personas adecuadas. Y requiere tiempo, no te voy a mentir, requiere tiempo. No sé si tenemos alguna pregunta más por el chat, alguien que quiera comentar algo más. Rafa, Cristina, algo que se os ocurra. Genial, dice Marcos, genial es lo que toca, picar piedra, baby steps. Me gustan los baby steps, pequeñitos pasos de Marcos Colasante. Nada. Oh, qué buena pregunta la que hay. No sé si tenemos tiempo. Sí. Aquí dice, vale. Buena pregunta esa. Sí. Decía si deberíamos ocultar o disimular de alguna manera nuestro título de analistas de negocio, llamarnos de otra forma, para que no se nos considere se nos considere personas valiosas a nivel estratégico. ¿O acaso la cuestión nunca tiene que ver con los títulos profesionales? No. Estoy de acuerdo, es muy claro. Justamente muchas veces el hecho de transmitir el valor que tú quieres, al final tú puedes tener un título, ¿no? Da igual el título que tengamos, pero al final recordad que la profesión existe como tal desde el punto de vista de Babok, pero no siempre nos dedicamos siempre a análisis de negocio dentro de una empresa, ¿no? Entonces yo lo veo más como un rol, no tanto como una posición, como un rol. Y a veces es verdad que es conveniente cambiar el título o que te hagan presentarte a ti de una forma diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, Jeff, ¿no? Pues mira, Jeff, este es una persona que ha estado ayudando mucho en el área de tecnología, tiene mucha experiencia en la detección de riesgos y sabemos que en este caso, sobre todo en los próximos 2 años, tu unidad de negocio está muy relacionada con eso. ¿Te importa si le traigo la reunión, etcétera? Ya está, muchas veces ni siquiera es el título. Sí, simplemente es cómo te presentan. No digo que haya que ocultarlo, o sea, tampoco, esto no va de manipulación, pero muchas veces es verdad que el título no ayuda, no es muy marketingiano. Ahí estoy de acuerdo. Cuando alguien dice análisis de negocio, generalmente los CEOs de las unidades dicen, pero si el negocio soy yo, ¿qué pasa? ¿Me vas a analizar? Entonces, es como... Y en el fondo tienen razón, ¿no? Entonces muchas veces hay que cambiar los títulos, hacerlos de una forma mucho más flexible para que nuestro trabajo mejore. Sí, yo estoy de acuerdo. Es una de las estrategias que yo personalmente he empleado. Muchas gracias a ti por tu pregunta, Jeff. ¿Alguna otra pregunta de nuestra querida audiencia? ¿Alguna otra cosa alguna cuestión, alguna duda, algún comentario? Congreso. Sí. Congreso sí. internacional en colaboración con la Asociación por Gestión de Procesos que haremos el 9 y 10 de junio con 2 días, fantástica agenda, ponentes, va a haber networking, va a haber cafés, va a haber una copa, va a haber un enorme y gran ambiente, con lo cual, como siempre, te esperamos que estés por allí, contar con tu fantástica presencia y también a todos los que estáis lógicamente al otro lado, ¿no? Cristina, le ponemos el registro
si quieres en el chat a los asistentes, o lo ponemos en pantalla para que cualquier persona pueda verlo en pantalla. Si podemos hacerlo. Jorge, ¿puedes tú colocarlo? Sí. Yo lo tengo en otro navegador y no me... Nada, un segundo que os lo pongo. La web para que podáis ahí... Un segundo. El congreso conjunto que celebramos IVA Spain Chapter junto con la principal asociación de gestión por procesos de España, ABPMP Spain, por supuesto con la sponsorización institucional de Escuela Politécnica Nebrija y con unos patrocinadores también muy estratégicos de nuestra disciplina, de ambas disciplinas. Mesas redondas en las que, bueno, vamos a duplicar agenda. El día 9 va a estar dedicado a la empresa privada, el día 10 a la empresa pública, pero va a ser una agenda que va a ser exactamente la misma, excepto, bueno, Os acabo de compartir lo que sería la web para que podáis entrar y ahora un segundo intento compartiros la parte de registro. Lo mejor siempre, el fantástico ambiente que tenemos. Estaremos en Arturo Soria, muy conectado, en Madrid. En el edificio de Arturo Soria de la Universidad de Nebrija. Sala de conferencias. Aquí tenéis el registro y, Rafa, ¿podemos compartir el código gratuito para que esta gente... Pues nada, yo creo que sí. Animados y registrados, quedan pocas plazas. ¿Conocéis también algún mente inquieta de confianza con el que os gustaría? Invitarle, ¿vale? Cristina, era el 47, ¿verdad? IVA 47, ¿podría ser? Eso es. Inscribiéndose con ese código, el acceso es gratuito. No dejéis pasar la ocasión. Estaremos ahí con Miguel también. Miguel, ¿vas a poder estar con nosotros? El micro. He muteado, Miguel. Ahora mismo estoy con un proyecto en alemán. No sé si el 9 o el 10 estoy, pero si estoy me paso. Sí. Hombre, sabes que a los gallegos nos gusta pagar nuestras deudas y yo tengo una contigo. Y me gustaría, nada, pues si os parece, cogemos y damos el speech de cierre. Y nos ponemos otras cosas. Bueno, la verdad es que me gustó personalmente mucho la experiencia esta de preguntas y respuestas. No sé si a la gente de la audiencia le pareció también interesante, a Rafa y a Cristina. Aquí exploramos un poco cómo el analista de negocio, cómo ese rol de analista de negocio se convierte en una pieza clave para anticipar el cambio, para conectar las distintas áreas de negocio y esas unidades transversales y aportar un valor real más allá de los entregables que tengamos que hacer. No, o sea, ahí estamos, ¿no? Tu experiencia ha sido de súper utilidad, de súper ayuda, tus múltiples proyectos, esa visión que tú tienes, yo creo que a mí personalmente me ayudó a tener nuevos puntos de vista. Espero que a todas nuestras personas de la audiencia y a todas estas personas que puedan ver este vídeo a futuro que está ahí también. Y esos ejemplos también que nos contabas de esas preguntas de qué experiencia podían tener, yo creo que estuvo bien. Y sobre todo agradecerte, Miguel Ángel, que hayas compartido este tiempo contigo. Sabemos que eres una persona súper ocupada y eso nos hace mucho más, o sea, nos da mucho más valor y el que estés aquí y tal. Y no sé si tú quieres comentar alguna cosa, si a los asistentes, si quieres alguna forma de que te puedan conectar, no sé, compartir tu LinkedIn, lo que tú necesites. Porque creo que eres una persona... ¿Tienen alguna pregunta más adicional o quieren conectar conmigo? Yo encantado, todo lo que sea intercambiar experiencias, sí, estoy activo en LinkedIn, o sea que encantado. O pues si ahí... tienen alguna pregunta, Jorge, que la redirijan a través de vosotros y yo encantado de responderla. Sí. Pues muchísimas gracias por tu ofrecimiento y así lo haremos. Cristina, Rafa, ¿alguna cosa por vuestra parte? El Congreso ya lo tenemos anunciado. Decirle simplemente a todas las personas que nos escucharán que nos sigan en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal de LinkedIn y en la página de IIBA Spain, donde pueden tener noticias de todas estas actividades que estamos haciendo, como con Miguel. Pueden revisar algunas actividades anteriores, pueden contactarnos para unirse a esta magnífica comunidad de
analistas de negocio, donde vamos a aprender juntos, porque al final el compartir y al final el charlar, creo que de la charla sale la idea y a medida que vamos hablando, pues creamos esa cercanía y podemos preguntar, podemos tener a personas de referencia como Miguel para poder echar mano de ellas en caso de que nos aparezcan aquellas dudas, que seguro que tenemos infinidad de ellas en nuestro día a día. Recordad la web de Evoluciona, cuando hablaba Miguel Ángel de el tema del BABOC, pues ese EBOC, el BOC, corresponde a nuestra área de conocimiento, pero hay muchas más. Y nada más, no sé si se me queda algo en el tintero, si hay alguna cosa que tener. Muchísimas gracias a en el mes de todos. junio, como vamos a estar tan liados con el congreso y además vamos a luego subir al canal de YouTube todo lo que hayamos allí desarrollado, los vídeos y demás, no vamos a tener webinar mensual en junio, por esto que os comento, pero en el mes de julio retomaremos de nuevo con algún otro ponente también de mucho interés y bueno, pues lo anunciaremos como siempre en todos nuestros canales. Pues nada, pues muchísimas gracias y nos seguimos viendo. Hasta pronto. Gracias Miguel Ángel por todo. Gracias, chao, chao. A los asistentes también, un abrazo a todos. Gracias Marcos, gracias Jeff, gracias a todos. Isabel, Chao, chao, a Isabel, chao.